Bien, reciban todos ustedes, como siempre, a la distancia, un cordial saludo. Gracias a cada uno de los que hoy tienen la deferencia de seguirnos por este medio a esta hora. De verdad sigue siendo un privilegio contar con ustedes siempre. Y bueno, pues ni qué decir de seguir aprendiendo en estos tiempos de la palabra del Señor, ¿no? Hoy, pues a la verdad, em, en medio de todo, pues hay sentimientos por momentos encontrados, ¿no? Uno, pues se termina hoy, damos por finalizado lo que es nuestra exposición consecutiva y nuestra enseñanza consecutiva, perdón, y expositiva de la Carta de Santiago. Bien, han sido alrededor de unas, eh, posiblemente unas 25 o 30 enseñanzas, ¿no? Y damos gracias al Señor por habernos permitido eh, aprender más, conocer más, ¿no? Así que damos gracias al Señor por eso. Y a cada uno de ustedes, ¿no? Siempre será verdaderamente edificante saber que la iglesia se apega, se aferra a los principios y a las verdades bíblicas. Entonces, pues siempre será gratificante, ¿no? Y bueno, para uno, pues también de mucho crecimiento, el verse exigido y ni siquiera por dar, por estar a la altura, ¿no? Sino por lo menos por ser un vocero, un megáfono, un heraldo de los principios y las verdades bíblicas, ¿no? Entonces, pues qué bueno, amados hermanos, a todos los que nos siguieron en este tiempo, a los que de alguna manera se involucraron, estuvieron muy atentos en la carta de Santiago, aprendieron también con Colosenses, con Primera, con Segunda de Pedro, aprendieron con Filipenses, con Filemón, ¿no? Pues es que, hermanos, sí, creo que sobrepasamos, bueno, y esto no por número, o sea, no se mide por volumen de enseñanzas, pero creo que el Señor nos dio la posibilidad y creo que las expectativas el Señor las rebasó con respecto a lo que tenía para enseñarnos en este tiempo de confinamiento. Ya les estaremos anunciando qué sigue entonces con respecto a aprovechando bien el tiempo, pero tengan la certeza que siempre será de aprovechando bien el tiempo. Entonces, pues qué bueno, mis amados hermanos, a los que se conectaron con integridad, ¿no? Que sabemos, bueno, si están ahí es porque han desarrollado integridad y han podido crecer y edificarse, nos da mucha alegría y un saludo. Estamos, como bien ustedes saben, a puertas de congregarnos. Estamos prácticamente a un día y alguito. Estamos, sí, contentos, con mucha expectativa, dándole gracias al Señor eh, por esa linda y hermosa oportunidad de volver a congregarnos, ¿no? Recuerden que es muy importante que usted programe su asistencia, ¿no? Y esto, pues, lo encontrará usted en el Facebook de la iglesia, un formulario que, pues, le pido noble y amablemente, diligencielo. ¿En qué servicio estará usted asistiendo? ¿En el de 9 o en el de 11 de la mañana? Y si va a asistir, por favor asista, porque entonces eso hará que se pierda el cupo. Recuerde que es con cupos y esto no por nosotros, sino por un tema de imposición de nuestras autoridades civiles, ¿no? Procuraremos ampliar un poquito el cupo, pero sin embargo, tenga claro usted que tiene que ingresar al Facebook y allí ingresar a la aplicación para poderse inscribir. Bueno, será bienvenido usted y sus invitados, los nuevos invitados. Así que todos cordialmente, ¿no? Y bueno, si no estará el de las 9, hermano o hermana, y le toca esperar al de las 11, tenga paciencia, desarrolle nobleza, ¿no? Es muy bueno saber que usted desarrolla nobleza y amabilidad para esperar. Eso con respecto a eso. Las aulas virtuales, bueno, continúan, como saben ustedes, hasta el 5 de diciembre, nuestras aulas virtuales. A partir ya de ese tiempo, entonces estaremos, todos serán bienvenidos. Habrá un equipo con mi esposa y habrá otro equipo conmigo. Estaremos desarrollando inductivamente, esto es ya inductivamente, algunos textos de la palabra, ¿no?
obviamente completos para no sacarlos de contexto. Por ejemplo, estaremos tomando la carta de Judas, ¿no? Y haremos precepto sobre precepto a Judas. Desarrollaremos el método inductivo a la carta de Judas. Bueno, y así estaremos ahí. Y vuelvo y les reitero con respecto al aprovechando bien el tiempo, pues no se elimina aprovechando bien el tiempo. Realmente orando al Señor para que, bueno, nos siga dando sabiduría y poder verdaderamente seguir enseñando juiciosamente, porque a la verdad esto no para, la palabra no puede correr, no puede parar, tiene que correr, ¿sí? Para algunos diciembre es mes de y animación, para nosotros no. Para nosotros el mes de diciembre ciertamente es un mes más en el que aprovechamos bien el tiempo y también reflejamos la clase, la autenticidad, la originalidad, la veracidad de creyentes que somos, ¿no? También algunos tendrán su tiempo, me imagino, de vacaciones, bien pueden hacerlo, tomen con sus familias, tengan su tiempo de descanso, de vacaciones, siempre son buenas. No, playa, brisa, mar, eso siempre será muy alentador. Entonces les animamos para los que tengan que salir de vacaciones, háganlo, háganlo. No hay nada más santo, nada más del cielo que vacaciones, pero con su familia, ¿no? Si no va a salir, hermano, pues aproveche bien el tiempo y estudie, capacítese, instrúyase. Bueno, y hagamos entre todos verdaderamente una iglesia sólida en los principios y en las verdades bíblicas. Así que espero la manifestación de usted, de cada uno de ustedes, de la manifestación de participación a partir del 5 de diciembre para que desarrollemos inductivamente, bueno, vuelvo y le repito, la carta de Judas, después seguramente hagamos Filemón, bueno, y así inductivamente. Bueno, para los que preguntaron, pastor, y hay que presentar tareas porque es que yo le tengo como, no sé, yo veo un computador y es como si viera al anticristo. No, solamente conéctese por el Meet y ahí entonces usted tendrá la posibilidad de a la par con nosotros ir desarrollando el método. Bueno, no tendrá que presentar nada con respecto a tareas o presentar por el internet. Así que tenga paz, pero sería muy bueno que sí, los que ven un computador como el anticristo se capacitaran. Si usted nota que aún no está alguno de sus hermanos de aula virtual, llámelo. Alguno de sus maestros, hágale el llamado noble y amable. Terminamos hoy capítulo 5, estaremos versículo 19 y 20 de la carta de Santiago. Vamos a orar. Padre, te damos gracias y te bendecimos por este tiempo. Gracias por tu preciosa palabra. Gracias por darnos la posibilidad de seguir creciendo. Gracias, bendito Rey Santo, mi Señor. Gracias te damos, amado Rey, porque eres bueno, porque eres fiel, porque eres santo, porque eres justo, Señor. Y bendigo a cada hermano, hermana, cada miembro vivo y activo de la iglesia bíblica, familias en Cristo, Señor. Lo bendigo, Padre. Gracias, Dios, porque sé, Señor, tengo la certeza de que la exposición, la enseñanza expositiva y consecutiva de tu palabra ha hecho algo en sus vidas. No me cabe la menor duda. Así que, Señor, muchas gracias por este bendito tiempo. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, esperaríamos de alguna manera sus expresiones con respecto, o sí, sus expresiones, sí, sea bien se dice, o sus manifestaciones de parte de cada uno de ustedes con respecto a lo que ha hecho la carta de Santiago en su vida. Qué bueno conocer y saber que la carta de Santiago para usted, qué bueno conocer que para usted ha sido de gran bendición y que ha orado poderosamente. Sería muy bueno conocer de alguna manera qué es lo que ha hecho la palabra en este tiempo, que para algunos es de confinamiento, para nosotros ha sido de crecimiento. Y qué bueno saber y conocer sus expresiones con respecto a lo que ha sido aprovechando bien el tiempo. Y bueno, en particular, si usted tiene alguna expresión con respecto a Colosenses, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Filipenses, o Filemón, o la Carta de Santiago, qué bueno saber, porque esto también nos seguirá animando y nos seguirá orientando, nos seguirá señalando
verdaderamente la ruta, el camino correcto. Entonces ahí siempre será bueno conocer sus expresiones. Muy bien, mis amados hermanos. Vea, estaba buscando las otras gafas, parece que no, últimamente como que no son suficientes unas, ¿no? Bien, ¿quién iba a creer esto, no? ¿Quién iba a creer esto? Hay un texto en Mateo, acompáñeme por favor a Mateo, pero pastor es Santiago, sí, pero déjeme por favor hacer una introducción. En Mateo capítulo 7, versículo 21 y 23, dice la bendita palabra del Señor. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Subraye la voluntad que está en los cielos. Muchos me dirán, subraye muchos, me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Bien, primero habla de los muchos, van a ser muchos a los que el Señor tenga que decirle, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Sí? Y con respecto a la voluntad, cuando habla de la voluntad de mi Padre que está en los cielos, pues no es nada más ni nada menos que su bendita palabra. La voluntad es su palabra, ¿no? Allí encontramos todos los principios, todos los preceptos, todo lo que verdaderamente señala y apunta a lo que es vida de creyente. Y pues, finalizando hoy Santiago, indudablemente que si, como se los dije al comienzo, puede que Santiago no sea una exposición teológica profunda con respecto a lo que significaría las doctrinas fundamentales y básicas, ¿no? Sin embargo, no hay un desapego de ello, aunque no sea expresada de tal manera, pero no hay un desapego porque Santiago, basado en las doctrinas, en las sanas doctrinas, la doctrina de la salvación, pues a partir de ahí Santiago hace toda una exposición, ¿no? Hace verdaderamente toda una exposición, una descripción de lo que debe ser vida práctica en el creyente. Esto es practicidad de la palabra. Y cuando habla de creyente, habla de uno que tiene que verdaderamente, de alguna manera, pagar un precio. O sea, tiene un costo la vida como verdadero creyente. A alguien le leía en su momento, no sé si a ustedes, uno de mis autores, ¿no? Este es bien especial porque es un hombre de la Segunda Guerra Mundial, espía, mártir, ¿no? Pero realmente un hombre de Dios que lo dio todo y que de alguna manera expresó verdaderamente lo que significaba, ¿no? La vida del discípulo, del verdadero creyente, ¿no? Si la enseñanza cristiana no nos guía en el uso de la libertad y Dios es negado, todas las obligaciones y responsabilidades que son sagradas y obligatorias en un creyente entonces se debilitan. Un cristiano, por lo tanto, no tiene otra opción sino actuar, sufrir y, si tiene que ser, morir. Son tremendos hombres de Dios, ¿no? Pastor, mártir, un tremendo evangelista, un hombre que el Señor lo usó en medio de las más horrendas de las situaciones. Y sin embargo describe esto, lo que verdaderamente es un creyente. Un creyente debe ser discípulo, hermano. O sea, no debe ser un demandante realmente. Un creyente no es demandante, un creyente es vinculante. O sea, hace parte de un cuerpo vivo, ¿sí? Y obviamente que esa autenticidad de verdadero, de discípulo, de creyente, pues va a ser probada. Y es lo que hemos visto desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5 en Santiago, ¿no? Santiago desde el comienzo nos muestra las diferentes pruebas, cómo es probado el discípulo, el verdadero creyente.
Si dice que es siervo, será aprobado como siervo. Si dice discípulo, será aprobado con pruebas. Si dice discípulo, será aprobado con fe. Si dice creyente, discípulo, que bueno, verdadero, pues será aprobado en las tentaciones, ¿no? No quiere decir que no sea tentado, será tentado, pero no caerá en tentación y será aprobado. Será aprobado con relación al estudio de la palabra de Dios y a cómo la palabra de Dios también puede correr en él. Será aprobado en santidad, esto es una separación del pecado, ¿no? Para estar apartado para Dios, ¿no? Será aprobado en cómo se relaciona con los demás, esto es sin hacer acepción de personas. Será aprobado como el cómo se deba relacionar en la iglesia con sus hermanos. Aún será aprobado en la iglesia cuando al lado de él crezca cizaña, ¿no? Al lado de él hayan lobos disfrazados de ovejas, ¿no? Será aprobado. Ahí será aprobado, ¿no? Si va a prestar su oído, si va a prestar su lengua para lo indebido, será aprobado en todo, porque será aprobado en su manera de actuar, será aprobado en las decisiones que toma, esto es en su sabiduría, que no sea una sabiduría ni animal, ni terrenal, ni diabólica, sino que sea de lo alto. Será aprobado frente al mundo, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Entonces, ¿no? Serán probados en cuanto al sometimiento, será probado con respecto a qué cercanía tiene verdaderamente en Dios, ¿no? Será probado ahí, hermano. Así que, mis amados hermanos, seremos probados en cada una de estas áreas que menciona, o en cada uno de estos aspectos, perdón, que menciona Santiago, probados en nuestro sometimiento, en nuestra cercanía a Dios, probados en hacer la voluntad de Dios, probados con respecto a la visión que se tiene del dinero, probados con respecto a la palabra, esto es, a la palabra que tú tienes, a la veracidad de tu palabra. Cuando tú dices, sí, yo estoy a las 2, pero llegas a las 5. Cuando tú dices, sí te pago, pero no te pago. Cuando tú dices, sí hago, pero no hago. Por eso Santiago dice que tú sí seas sí, que tú no sea ni, sea no. O sea, seremos probados en cuanto a integridad se refiere. Es indudable, hermano. Probados frente a ese compromiso que se desarrolla cuando se da la palabra, cuando se dice, sí, yo lo hago. Y si tú dices, tú lo haces, dice mi autor, este hombre de Dios, dice en su momento, si tú dices eso como discípulo, incluso, dice, de ser, morir. Incluso un cristiano, por lo tanto, no tiene otra opción sino actuar, sufrir y si tiene que ser, morir, ¿no? O sea, el verdadero creyente, hermano, no está para liviandades, no está para susceptibilidades. El verdadero creyente está para soportarlo todo, vivirlo todo, sufrirlo todo, esperarlo todo. ¿Por qué? Porque en esta tierra somos eso, pasajeros, extranjeros. Nuestra ciudadanía es del cielo, nuestra ciudadanía no es esta, hermanos. Sin embargo, el Señor, que es bueno, fiel, santo y justo, nos provee a nosotros. En cada área te provee a ti, en tu área espiritual, emocional, financiera, en tu área moral te provee. En cada área nuestra, Él nos provee porque hay todo un torrente de gracia del cual emanan instrumentos espirituales valiosos y poderosos para que nos podamos mantener firmes en medio de todas estas pruebas, porque seremos probados, aún recuerden ustedes, con paciencia mientras esperamos. ¿Qué esperamos nosotros los creyentes? ¿Qué esperamos? Nosotros esperamos que Él venga por nosotros. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18, pero también esperamos que Él venga por nosotros. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 51 y 58. ¿Qué esperamos? Comparecer al tribunal de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10. Y Romanos capítulo 14, versículo 10. ¿Para qué? Para que allí recibamos coronas y galardones. Y como dice Apocalipsis en Apocalipsis, que es muy claro en el capítulo 3, ¿no? Dice que ninguno tome tu corona. Recibiremos coronas. Y estaremos en un evento que será crucial. Serán las bodas del Cordero. Y allí pues no llegaremos con las manos vacías, porque nuestras obras serán juzgadas. Nuestras obras serán medidas, ¿no? Y a cada uno conforme a sus obras se le darán coronas y galardones. Y esto para que a las bodas del Cordero no llegue con las manos vacías, sino a los pies del Cordero pongas tus coronas, tus galardones, ¿no?
Por eso es que seremos probados en todo, en cada área, hermano, ¿no? Así que seremos probados en todo. Mi amado hermano, el creyente, verdaderamente creyente, discípulo, no es demandante, es vinculante. O sea, se encuentra adherido, hace parte de un cuerpo y como cuerpo desarrolla ciertamente su labor con responsabilidad, compromiso, ¿no? Por eso decía, hermano, cuando hablaban de jurar, ¿recuerdan? ¿No? Cuando hablaban de jurar, y en ese jurar después más adelante decía Santiago, pero que tú sí seas sí y que tú no sea no. Hermano, no se puede seguir manejando con irresponsabilidad la palabra. No puede ser. Tu palabra no la puedes manejar con irresponsabilidad. Decir sí y no. Decir hago y no haces. Eso es de verdad un acto de irresponsabilidad, que lo único que apunta y refleja esa inmadurez, ¿no? Que lo único que apunta y refleja ciertamente es nominal, común y corriente, llegando inclusive a tocar la línea de lo del cristiano. ¿No? No, mis amados hermanos. Por eso dice Santiago en el capítulo 5, versículo 19 y 20, estaba haciendo yo mi introducción, porque es muy importante tener claro que cuando somos probados y nos mantenemos firmes, podemos desarrollar con una gran capacidad, amor y apasionamiento la misión que se nos ha encomendado, al interior y al exterior de la iglesia, ¿no? Y esto, hermano, porque somos probados en todo, ¿no? Ya les dije, en cada una de estas situaciones probados, ¿no? Para que en cada una de nuestras áreas maduremos, para que madures espiritual, emocional, para que madures financieramente, o sea, seas un buen administrador, para que madures, ¿no? En tu área moral. Entonces en todo seremos probados y por todo seremos probados. Entonces, mis amados hermanos, probados como esposos, como padres, como hijos, como discípulos, como miembros de una iglesia. No puedo, no me parece, no quiero, después, tal vez, quizás, quién sabe. Puede ser. No, hermanos. No, hermanos. No, recuerden que lo que hemos aprendido en Santiago, ciertamente con respecto a las pruebas, es porque el Señor de lo que se quiere cerciorar también en cuanto a nosotros es que seamos auténticos, originales, únicos en cuanto a nuestra fe. Y hablando de fe, o sea, confianza en el Señor, no como algo místico, como por ahí lejos, no, la fe se evidencia con obras también, ¿no? Porque la fe sin obras fue muerta. Y esto no para salvación, porque la salvación no viene de nosotros, sino es por pura gracia. Pero el que dice que ha sido salvo y el que dice que sabe de gracia, pues hermano, da evidencias. No se excusa, no hay pretextos, no hay evasivas. No se atrinchera en su yo, no se apertrecha en su hedonismo, no, sencillamente pone el pecho, la circunstancia, la situación, avanza, porque recuerden, de lanza que tenemos que abrir brecha para otros. Y dice Santiago, hermanos, vuelve a decir hermanos, o sea, a la iglesia. Si alguno de entre vosotros, esto es, de la iglesia, se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, se ha pecado, porque se extravió de la verdad. Salvará de muerte un alma, o sea, salvará esa alma y cubrirá multitud de pecados, pero de esa alma, no de él. Es que el texto se ha mal. Cubrirá de multitud de pecados. El que haga volver a un pecador del pecado, a él le serán, al que haga volver, le serán perdonados multitud de pecados. No. Ya Cristo te lavó, te limpió. Ahora, ¿qué hay que hacer? Ir por aquel que se ha extraviado de la verdad, hacerlo volver y tienes que saber tú que si lo haces volver, que se extravió de la verdad y al extraviarse la verdad es transgresor, esto es pecador, del camino por el que venía. ¿Cuál camino? El de la palabra del Señor. Salvará de muerte un alma. Muerte aquí no es, escuche, infierno.
Muerte aquí es que no es tampoco muerte espiritual. Muerte aquí no es que pierde la salvación a aquel que se extravió de la verdad, no, sino que muerte es con respecto a esa verdad. O sea, sepa usted que salvará de muerte, salvará de que no conozca la verdad esa alma, o sea, ese hermano. Y cubrirá multitud de pecados, o sea, le serán perdonados a ese hermano que se arrepiente y vuelve al camino multitud de pecados. ¿Cuántos han sabido de hermanos que de alguna manera que conocen también algunos? Porque voy a hacerles una confidencia. Voy a hablarles con sinceridad. Mire, cuando empezamos con mi esposa, ¿no? Bueno, no hablo de chiquitos espirituales, sino ya con la iglesia, de esto ya hace bastantes años. Estamos por el orden de los 12 años, si a mal no estoy, 13 años, ¿no? Pero ya como creyentes y sirviendo en una misión gigante, ¿no? Ya son un cuarto de siglo aproximadamente. Yo voy a hablarles con sensatez. Yo, orgullosamente, yo manifesté en una oportunidad. Y no, una no, varias. Dije, esta va a ser una iglesia, pero va a ser una iglesia donde lleguen personas nuevas, personas que no conozcan del Señor. Y sí, efectivamente llegaron algunas que no conocían del Señor, algunitas, poquitas. Y yo les decía a ellos, cuando empecé a discipularlos y a enseñarles, hermanos, gentes de otras iglesias no. Sí, yo. Les dije, no, gentes de otras iglesias no. Personas de otras iglesias no. Aquí en esta iglesia no. Yo decía así. Voy a dar la frase completa para que no me corten y me editen. Editar significa recortar para subir al Facebook o al YouTube lo que yo estoy diciendo, ¿no? Y por ahí murmurar o de alguna manera, ¿cómo se dice? Calumniar. Entonces voy a decir completa la frase. Llegó un momento orgullosamente a decir que personas de otra iglesia, ¿no? Lo cual, a su tiempo, el Señor hablando a mi corazón, me exhortó. Y ciertamente me encontré con este texto y yo decía, pero un momentico, aquí no dice que el pecador sea el del mundo, aquí dice que al hermano, al de la iglesia, ¿no? Y esto retumbó en mi corazón. Y me hinqué y caí de rodillas y le dije, Señor, perdóname. Porque algo que también aprendí a través de la carta de Santiago era que no debería yo de hacer acepción de personas. Que el evangelio tendría que correr. ¿Por qué? Porque habrían algunos a los que también podría considerar hermanos que se habían extraviado de la verdad. Esto es, que habían sido seducidos por falsos maestros, por falsos pastores, por falsos profetas, ¿no? Entonces, ¿qué habría que hacer? Pues, hermano, predicarles la verdad a esos hermanos también. Y para que tú veas, mi amado hermano y hermana, que me está siguiendo, hoy gran porcentaje de la iglesia es de hermanos que vienen de lugares donde se practica una malsana doctrina y han sido libres a través de la sana doctrina de la bendita palabra del Señor. Creo firmemente que el Señor ha perdonado mi insolencia, mi arrogancia, mi altivez, mi prepotencia, porque las almas no son mías, ni la iglesia es mía. Él es el Señor de la iglesia y Él es el pastor de sus ovejas. ¿Yo qué soy? Un doulos, esclavo, un siervo suyo. Entonces yo no tendría por qué hacer acepción de personas de ninguna manera, ¿no? Entonces, ¿qué está diciendo aquí Santiago? Santiago está diciendo, mire, si usted verdaderamente, hermanos míos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, ¿quién es ese alguno? Uno que verdaderamente, ese alguno que le hace volver, ¿quién es? Detengámonos en dos personajes. Uno que se extravió y el otro que le hace volver. El otro que le hace volver es aquel de fe verdadera, genuina y salvadora. ¿Cuál es aquel que se extravió? Aquel que en una aterradora y trágica, sí, realidad toma una decisión de un día abandonar la iglesia de sana doctrina por dejarse seducir por enseñanzas, tal vez, ¿no? O por su ego, su yo, que fluye esto a raíz de que le cuesta,
verdaderamente el sujetarse a los principios y a las verdades, ¿no? ¿Quiénes son esos que de verdad, quiénes son esos que se han extraviado de la verdad? ¿Quiénes son esos? Son como esos suelos, de alguna manera, la parábola del sembrador, ¿no? Esos suelos rocosos donde echan raíces, pero pronto sale el sol, quema las raíces y, ¿no? O espinos que también las ahogan, que no producen frutos espirituales, ¿no? Los que se acercan a Dios con sus palabras, mientras que su corazón está lejos de Él. Los que se acercan, pero que cuando abandonan la iglesia de sana doctrina, la abandonan por las personas. Quiere decir entonces que no llegó a la iglesia por Cristo, sino llegó a ver que le agradaba a Él, ¿no? Entonces, muy seguramente aquellos que tienen muy cerca a Dios en sus labios, pero sus corazones están lejos. Solamente aquellos que son oidores de la palabra, pero no hacedores. Entonces, ¿quiénes son esos que se desvían? Son ese tipo de hermanitos, ¿no? Que hoy hay por millones, hermano, en estos centros de malsanas doctrinas. ¿Qué hacer entonces? Pues, hermano, si tú que has escuchado los principios y las verdades, si tú que dices de alguna manera fe genuina, auténtico, original en cuanto al estudio, lo que has aprendido de la palabra, orar por esos hermanos, hermano, y hacerlos volver del camino, de ese camino en el que iban, y multitud de pecados a ellos, a los que haces volver, les serán perdonados. Porque, hermano, hay muchos que realmente en esas iglesias serán apóstatas, en esos centros de reunión, ya no hay nada que hacer. Pero hay otros, yo tengo la certeza que hay un remanente, y no pequeño, hay un remanente que hoy está que gime por agua, por pan de vida, por agua de la palabra, pero como está coartado, coaccionado, presionado, impresionado también por las maldiciones que se han desatado en ellos, ¿no? Entonces, como que están petrificados y no saben para dónde tomar. Que el Señor nos ayude, hermanos, para poderles orientar. Que el Señor nos ayude, hermanos, porque a la verdad hay mucho lloro, hay mucho lamento, hay mucha aflicción, hay mucha tristeza. Y ellos no saben para dónde tomar. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Orientarles. No les estoy diciendo que saquen gente de otro lado, no. Lo que les estoy diciendo es oren, porque hay muchas personas, hermano, que anhelan la sana doctrina, que anhelan las enseñanzas expositivas y consecutivas. Nos llama la atención cómo, de verdad les digo, gente que sabemos, personas de una misión grande, una iglesia grande, que escuchan nuestras enseñanzas, algunos nos siguen y a escondidas, y siguen las enseñanzas del pastor Armando Alducin, pero a escondidas, ¿no? Porque saben que donde están secos, ¿no? Están secos. Bueno, dice, si alguno entre vosotros, ¿no? O sea, entre ustedes, hermano, ¿no? Si alguno entre vosotros, esos son los de autenticidad, los de la verdadera fe, les hace volver. Sepa que al volver el pecador del error, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. O sea, se considera que él es un salvavidas, ¿no? Es un salvavidas de muerte. ¿A quién? A ese hermano. Y cubrirá de ese hermano multitud de pecados, ¿no? O sea, es ir por el descarriado, ¿no? Este que se desvió, extraviado, se deriva del término planó, que significa vagar, ir descarriado, apostatar, ¿no? Eso significa. Entonces, mi amado hermano, ¿sabes qué significa deambular? Hay mucho deambulante espiritual, hermano. Van de una iglesia a otra, vienen a esta, pero hermano, y muchas veces lo señalamos, ¿no? Uy, pero este sí es bien inestable, pero este sí es bien bruto, pero este cómo es que no, hermano, y no los orientamos, hermano. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que están desorientados, que no saben qué hacer, ¿no? Yo no sé si tú ves una persona de pronto desorientada, una personita ya mayor, grande, y tú le notas, oye, te puedo servir, o alguien cuando te dice, oye, me perdí esta dirección, yo no sé si tú eres indiferente, pero uno procura ser amable y no le dice, no, mira, ven, te oriento, ¿no? Así ocurre con muchos, hermanos.
Porque nosotros también en otro tiempo, hermanos, quiero recordártelo, también en otro tiempo éramos insensatos, éramos rebeldes y estábamos extraviados, plano de la verdad. Esclavos éramos de nuestras concupiscencias, nos manteníamos en deleites diversos, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles, y parece ser que nos aborrecíamos unos con otros, y esto ciertamente el Señor, por su infinita gracia y misericordia, que lo ve, pues hermano, hermana, todo un torrente de gracia y nos alcanza. Porque ustedes y yo somos el fruto de muchos que estuvieron orando por cada uno. Por ti y por mí. No sabemos cuántos, hermano. No sabemos cuántos, ¿no? Antes de ser salvos, dice Pedro, nosotros éramos como ovejas descarriadas, o sea, planó, ¿no? Pero ahora hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas, Jesucristo. Sí, mi hermano. Entonces, mis amados, demos gracias al Señor, ¿no? Y hagamos verdaderamente acciones de gracias, porque las gracias sí están en nuestros labios, pero permitamos que estos labios, cuando dicen gracias, estén acompañados por nuestras acciones, ¿no? Para que ellos verdaderamente vuelvan a la verdad, ¿no? A lo fundamental de la bendita palabra del Señor. Hermano, eso es salvación, ¿no? Así que mi hermano, los que se han apartado doctrinalmente de la fe que alguna vez les había sido dada, ¿no? Fe, pero con un fundamento extraño, hermano, hoy se encuentran verdaderamente, no, mire, no con esperanza, ven lúgubre, gris. A la verdad les digo, hermano, esto me viene a mi mente varias cosas. Recién con mi esposa lo conversábamos hace un tiempo, lo vacío que se sentía el que participáramos de un lugar, ¿no? Donde inclusive enseñábamos, pero que manteníamos inquietos porque nosotros decíamos, pero esto no es la Biblia, esto no es lo que dice la Biblia, esto no es lo que dice la palabra. Y nosotros manteníamos con nuestra bibliecita para todos lados y queríamos era enseñar la Biblia. Y lo que nos exigían era, no, enseñen los libros del pastor, enseñen los libros de fulano, enseñen el libro del otro pastor, enseñen, pero, ¿y la Biblia? No, ese es el complemento. ¿Cómo? Yo decía, no puede ser. A mí siempre, no, y a mi esposa le inquieta mucho, decíamos, no puede ser. ¿Cómo puede ser que este libro sea el complemento? Si es que este libro es el fundamento. Y pues había una encrucijada en nuestra alma. Y sentíamos que algo atravesaba nuestro ser. Y decíamos, no, como que los estamos engañando. Porque a nosotros Dios nos llamó como pastores para enseñar el fundamento. Y por eso, hermanos, llegó un momento de separarnos de tal lugar y verdaderamente la bendita palabra del Señor. Solamente la Biblia como único instrumento al que consideramos infalible. La Biblia inerrante, la Biblia singular. Infalible es perfecta, inerrante es que no tiene ningún error, singular es que no existe ningún otro libro sagrado como este. Ningún otro libro, ni el de los Vedas, ni el de los Medos, ni el de los persas, ni el Trititaka, ni el libro de Buda, ni el de los mormones, la perla de gran precio, ninguno, ni el Feng Shui, ni el Men Shui, ningún libro en el mundo, en la historia de la humanidad, es tan fundamento como este. Él nos dice de dónde venimos, quiénes somos y para dónde vamos, hermano. No hay ningún otro libro, por eso no le añadimos nada. Ni le quitamos nada, por eso las exposiciones, las enseñanzas expositivas y consecutivas. Por eso enseñamos el método inductivo para que tú indagues palabra por palabra. Claro, cuando se es de sana doctrina, sí también les tengo que decir algo. Se desata lo más agranado y surtido, lo más seleccionado del infierno para atacarnos. Eso, hermano, vivimos los ataques
son casi que por mes, no falla, ¿no? Pero fortaleza en el Señor para mantenernos ahí. Pero los ataques son brutales. Y alguien decía, pero pastor, ¿y por qué estas otras iglesias no? Pues ¿por qué no? Porque el ataque debe ser para la verdad, no para la mentira. ¿Sí me hago entender? Es normal. No, Satanás no va a atacar a los mentirosos, Satanás ataca al que realmente lo desenmascara. Y Satanás, como siempre quiso la gloria para él, pues sana doctrina dice, no, un momentico, no, aquí no le damos ni gloria al dinero, ni a los hombres, ni exaltamos a nadie más, aquí es Jesucristo, y aquí todo es por los méritos de Cristo, y el centro de la enseñanza de nuestra vida en cada área para la practicidad se llama Jesucristo, no hay otro. Amén. Amén. Muy bien, espero que les quede claro. Entonces, mi amado hermano, también, bueno, de alguna manera cuando dice salvará de muerte un alma, pues hace referencia a que nosotros los que decimos genuinos y auténticos, veraces en la palabra, pues también vayamos por aquel que es incrédulo, ¿no? Aquí no exonera a que no vayamos al incrédulo también, porque se salvará un alma ¿de qué? Del infierno, ¿no? Y esto, cuando habla de la palabra alma, habla aquí el término suche, ¿no? Que significa a toda persona. Entonces, esto es para toda persona. ¿Por qué? Porque está en peligro. ¿En peligro de qué? Nada más ni nada menos que una muerte eterna. Esto es una muerte sin Cristo. Esto es el infierno, el lago de fuego donde arde, donde está el lago donde hay fuego y azufre. Y es por la eternidad. Entonces Santiago, a nosotros y a ustedes, hermanos, que hemos sido probados, que hemos ido madurando, pues hermanos, nos llama ciertamente a ir por almas. Tanto aquellos que sabemos que son hermanos. Yo no sé cuántos de ustedes vienen de otros lugares y a algunos hasta les llaman o ustedes se extrañan o hicieron cierta afinidad en afecto. Hermanos, hay que orar por ellos. Hay que orar por ellos, hermanos. ¿Y sabes qué harás? Salvarás su alma y cubrirás de él multitud de pecados, porque no está en la verdad. Pero también a los incrédulos, porque el fuego eterno es la muerte segunda, ¿no? Es el estado final de aquel pecador incontrito, ¿sí? Eso es el no arrepentido, ¿no? Entonces mira cómo las dos situaciones, de todas maneras, producen tristeza, ¿no? Pero también deben producir en nosotros compasión y amor para ir por ellos, ¿no? Porque los pecadores incontritos, estos no arrepentidos, pues se enfrentan a la muerte eterna. ¿Y por qué? Porque están agobiados por multitud de pecados, ¿no? Con un solo pecado realmente deliberado, continuo, esto ya muestra que el pecador está condenado, el que no se arrepiente, al infierno, ¿no? Pero también, hermano, habla de aquel que se hace volver. O sea, la meta nuestra, ciertamente, como verdadero creyente, es también, de alguna forma, hacer volver a aquel, ¿no? Hacer volver a aquel. Pastor, ¿y los que se han ido a la iglesia? Pues hermano, oramos por ellos, ¿no? No sé si el Señor a bien tenga y vuelvan o definitivamente no, pero todo lo hicimos. Y a todo debemos recurrir y tú debes recurrir y acudir, hermano. Porque si se desvió de la verdad, pues hazle volver, ¿no? Eso es amar, hermano. Eso es amar. Eso es tener compasión. Eso es mostrar verdaderamente, ¿no? Lo que es ser un creyente auténtico, genuino, hermano. ¿Saben por qué, hermano? Tú lo haces porque así se hizo contigo. Yo lo hago porque así se hizo conmigo. Señor, tú perdonaste mi iniquidad, tú perdonaste la iniquidad de mi familia y todos los pecados de ellos y los míos cubriste. Bueno, estoy letras cursivas parafraseando, ¿no? El Salmo 85, en el versículo 2 que dice, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, ¿no? Perdonaste mi iniquidad, la iniquidad de mi familia.
Perdonaste todos los pecados, los míos y los de ellos también los cubriste, ¿no? Así es la gracia de nuestro Rey. Una gracia de verdad. Por eso es que uno de los himnos que hemos adoptado para la iglesia, que es muy clave y muy fundamental, se llama Sublime Gracia, ¿no? Entonces siempre la oportunidad que tenemos que entonar el himno, lo entonamos, hermano, pero así a voz de cañón, suenan como chofares, hermano. Oh, sublime gracia del Señor que a un pecador como yo salvó. Oh, nuestra gracia admirable, hermano. La gracia admirable de nuestro Rey en nosotros. La gracia admirable de nuestro Rey en nosotros, ¿no? Que es una gracia que excede todo pecar. Es una gracia que excede, hermano, tanta abominación que cometimos, pero es esa gracia admirable, de verdad, hermanos. Es nuestro Rey Jesús en la cruz, siempre como en ese ofrecimiento de perdón para nuestras vidas. Su vida la entregó y la dio sin medida alguna, hermano. Esa es la gracia de nuestro Dios, hermano. Él siempre a diario. Mira, tú haces así en las mañanas y ya la bondad de Él te es manifiesta. La bondad de Él me es manifiesta. Es su gracia ilimitada, hermano. Gracia del Señor que excede aún, excede y seguirá excediendo aún mi peor maldad. Entonces, hermano, si eso lo tenemos claro, ¿por qué no ir por otros? ¿Y por qué no hacer volver a otros? Mire, hermano, yo desde chiquito espiritual tuve claro algo y a mí no se me ha olvidado, nunca se me olvidó. Y es que el Señor, nuestro Dios, echa todos nuestros pecados a lo profundo de la mar. Yo recuerdo cuando cantaba esa canción y decía a lo profundo de la mar, ¿no? Y he hecho, ya no recuerdo muy bien, Oscar, bueno, cantábamos, ¿no? Pero con fe. Y se ha hecho todo a lo profundo de la mar. Todos mis pecados, toda mi maldad, toda mi corrupción. Entonces, ¿por qué no ir por otros, hermano? ¿No? Abdías, Jonás, Miqueas. Mire, acompáñeme por favor a Miqueas para terminar. En Miqueas, en el capítulo 7, en el versículo 19, dice la palabra. Dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Pregunta, ¿no? ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque Él se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Sí, hermano, recuerda, no somos perfectos, somos imperfectos, porque el perfecto es Él. Así que, hermano, después de haber desarrollado la carta de Santiago, una recomendación noble, amable, afectuosa, hermano, lleva una vida de practicidad cristiana. No te apertreches, no te atrincheres en tu yo. No permitas bajo ningún aspecto que una pizca de hedonismo brote de tu corazón o de tu vida. Me cayó mi libro. Tenía un libro acá para... No permitas eso, hermano. Porque a la verdad, si hemos nacido de nuevo, caminamos en vida nueva. Si hemos nacido de nuevo, hermano, vivimos realmente como lo que decimos.
Entonces, hoy le hago esa noble y amable invitación. Practicidad, hermano, hechos, evidencias. Ya deja las horrendas prácticas. Ya abandona eso que tal vez tenía anclada tu alma y dedícate al servicio de tu Señor. Y refleja a través de tus evidencias tu creencia, verdaderamente a quién sigues y a quién le sirves. Y que no se nos olvide nunca, hermano, que en Cristo Jesús fuimos reconciliados con el Padre. De ser así, entonces, mi amado hermano, ¿por qué no reflejar el que hemos sido reconciliados? Éramos almas errantes, hermanos, pero cuando Él, por su infinita gracia, nos toma, hermano, pues dejamos de serlo. Entonces, ¿por qué no comportarnos? ¿Por qué no llevar una vida práctica como lo que decimos ser? Hermano, cuando decimos fe, la fe tiene que indicar evidencia. ¿Esto hace entender? Es como la señal de tránsito. Dice, la gente le dice, oye, vas en contravía. Y alguien le dice, no, pero ¿dónde está la señal? Uno siempre, no, las señales. O llega el señor del tránsito, el oficial del tránsito. Aquí es prohibido parquear. Pero oficial, no veo ninguna señal. Míralo. Sí. No, disculpa, esto es para ambulancias. No, pero oficial, mira, ahí está la señal. Lo mismo, hermano. Yo soy cristiano. ¿Cuál es tu señal? Tu señal debe ser la cruz, tu señal debe ser Cristo. Entonces, hermanos, espero a la verdad que haya sido de gran bendición. Espero a la verdad una vez más que hayamos crecido, ¿sí? Ustedes y yo, de verdad. Porque sabemos que lo único que transforma es la bendita palabra del Señor. Entonces, mi amado hermano, por favor, vida práctica. Hagan volver a aquel, aquel que se extravió, háganlo volver. Y aquel que no conoce, háganlo volver. Pero recuerda, con la originalidad y autenticidad de tu cristianismo. No con tu perfección, porque no eres perfecto. El perfecto es Dios. Pero no esperes, hermano, no esperes más. Porque a la verdad, si algo se necesita hoy, son fieles siervos de Dios, verdaderos discípulos del Señor, ¿no? Que al decir que creen, lo reflejan. Y qué mejor, hermano, que reflejar, decir lo que creemos, ganando almas. Termino. Proverbios 11:30. Dice la bendita palabra del Señor. El fruto del justo es árbol de vida. ¿Sabe qué significa? Hermano, el que ha sido lavado por la sangre del Cordero es como ese árbol que da fruto, ¿no? Y es un fruto que muestra que ha nacido de nuevo, porque dice de vida, y que camina en vida nueva. O sea que fruto significa evidencia, ¿sí? Evidencia. Y esa evidencia dice, y el que gana almas es sabio. Así que, mis amados hermanos, a la distancia, que el Señor les continúe bendiciendo y esperando siempre, hermanos, de verdad se los digo, que ustedes reflejen la autenticidad, originalidad como creyentes, por el amor de Dios, hermanos. Padre, te damos gracias y te bendecimos por este bendito y santo tiempo que has apartado para nosotros. Te damos a ti toda la gloria, la honra, toda la exaltación. Gracias, bendito Señor. Gracias, Padre. Si algo debemos de reconocer, Señor, es tu gracia que es admirable, bendito Dios. Tu gracia que excede, Señor, a la verdad, toda imaginación, Señor. Gracias, Señor. Tu gracia que hizo que de alguna forma tu Hijo fuera a la cruz para salvar a un pecador como yo. Señor, gracias. Y ayúdanos, Padre.
en este tiempo a evidenciar, y sobre todo estos tiempos que vienen, que dice el apóstol Pablo, porque vienen tiempos muy difíciles, tiempos peligrosos, a evidenciar que somos auténticos y verdaderos creyentes. Que si ha de haber especificidad, esto es algo específico en nosotros, que sea que reflejemos cruz, que reflejemos a Cristo. Por favor, Señor, ayúdanos en medio de las pruebas y fortalécenos. Cuando somos probados en nuestras diferentes áreas, Señor, espiritual, emocional, financiera y moralmente. Cuando nos encontramos en circunstancias para que nuestra fe sea probada, para que nuestra palabra sea probada, para que nuestro estudio de la palabra sea probado, para que nuestra manera de relacionarnos con los demás sea probado, para que nuestra lengua aún sea probada. Por favor, ayúdanos a no ser murmuradores, criticones, fisgones. Por favor, ayúdanos, Señor, a que seamos verdaderamente miembros vivos y activos del cuerpo de Cristo, que perseveran por mantener una iglesia unida, consolidada en los principios y en las verdades eternas. Y danos la sabiduría de ir por otros, tanto aquellos que se desviaron o que están desviados, como aquellos que no conocen, Señor, y que muy seguramente de no conocer les esperaría una condenación eterna. Padre, gracias por este tiempo. Bendigo cada familia, cada hombre, cada amita, cada jovencito, jovencita, Señor. Gracias, bendito Rey, por tu carta, por la carta de Santiago que hoy terminamos. Gracias, Señor. Y gracias por la bendita oportunidad de enseñar expositivamente. Padre, tenemos que reflejar también como iglesia que a la verdad te pertenecemos. Y si te pertenecemos, al único que predicamos es a ti. A lo único que refleja, lo único que debe reflejar esta iglesia es a ti. Porque esta iglesia es solo por ti. Esta iglesia está fundamentada única y exclusivamente en los méritos de Cristo. Por eso, Señor, gracias. Una vez más te reconocemos como nuestro Dios bueno, fiel, santo y justo. Gracias, Señor, porque esto lo hemos hecho en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Gracias por la presencia de tu Espíritu, Señor, que nos ha ayudado con entendimiento para la revelación y hacia una transformación. Gracias, Padre. Amén y amén. Amados, a todos los que hoy estuvieron, de verdad, que el Señor les bendiga, les guarde, los que estuvieron todo este tiempo. Un abrazo a la distancia, a los que diezman, ofrendan, hacen llegar sus donativos. Pues hermano, nuestro corazón palpita de gratitud, de verdad, con sinceridad. Porque ustedes lo hacen porque de verdad lo hacen, porque saben que es de la verdad. Y no porque acudimos a argucias, a triquiñuelas, a cierto tipo de trucos, no. Entonces eso tiene mucho más valor para nosotros saber que ustedes lo hacen por amor al Señor. Así que a todos ustedes, de verdad, gracias. Gracias por manifestar. Esperamos cómo ha impactado en sus vidas las enseñanzas expositivas y consecutivas. A todos ustedes, mis amados, a la distancia un abrazo. Y una vez más, les reitero nuestra invitación para la congregación, pero como diría un hermano nuestro, amigo querido, Jesse Bermúdez, pero no sean flojos. Por favor, inscríbanse, bueno, para poder asistir. Una vez más, hermanos, bendiciones a la distancia. Todos los que nos vieron y nos siguen de afuera, gracias. Me he despedido como cuando estamos en la iglesia. Hay una hermana que se despide 8 veces, hermano. Otra que se despide 4. ¿no? Bueno, yo creo que la meta de 8 no la voy a superar nunca. Ese récord Guinness lo tiene solo una hermana y creo que ese es imbatible. Así que a todos ustedes un abrazo y bendiciones.